Hola, ¿qué tal? Buen día. Sean bienvenidos a nuestra tercera sesión de la materia de Derecho Civil 1. En esta ocasión, pues como se podrán dar cuenta, la clase quedará videograbada. Con esto, pues saben que cualquier duda, cualquier situación que se dé respecto a la sesión, pues estoy para servirles. Aunque estemos de manera sincrónica, saben que cualquier situación, cualquier duda que haya quedado, pues me pueden mandar un mensaje, lo podemos verificar en nuestra siguiente sesión, ¿ok? Entonces, para esto voy a empezar a presentar mi pantalla, como bien se los comentaba. En esta ocasión, sí, dado que hemos venido o que hemos estado analizando en nuestra materia de Derecho Civil 1, todo lo tendiente, y decíamos, nuestro temario abarca de Derecho Civil 1, todo lo concerniente a lo que es persona y familia, ¿sí? Por cuanto hace persona, hemos analizado ya en sesiones anteriores todos los atributos de la persona, la personalidad, la diferencia entre persona física, persona moral, cuáles son las atribuciones que se reconocen por parte de la ley, qué sucede en el caso de que proceda algún cambio de nombre, cuáles son las facultades en este caso, por ejemplo, del registro civil, cuáles son los estados civiles de los cuales se encarga tener una constancia del registro civil, cuáles son las facultades, las atribuciones de acuerdo a la cuestión jurisdiccional de los registros civiles, ¿sí? Entonces, es parte de lo que nosotros hemos analizado desde el punto de vista o lo que marca nuestro Código Civil para el Estado de Veracruz referente a persona, ¿sí? Ahora bien, dando pie o dando pauta a nuestra consecución del temario, sí tenemos prospectado analizar lo que es el derecho de familia, ¿sí? El derecho de familia, de igual manera, lo podemos o vamos a estar tomando como nuestra ley fundamental todo lo contenido en nuestro Código Civil, aunado al Código de Procedimientos Civiles, de como ya lo he recalcado, eh, se encuentra vigente el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, ¿ok? Entonces, en esta parte estaremos analizando también lo que toca o lo que es concerniente a nuestro Código Civil, ¿sí? Del Estado de Veracruz. Nuevamente, ¿por qué? Pues porque es el ámbito de validez o estamos atendiendo al contexto que ustedes están manejando. Con esto, nuevamente reitero, cada uno de los estados que conforman el Estado mexicano cuenta con su diferente código civil. Si recordemos que las leyes, recordemos que los estados cuentan con esta autonomía jurídica, sí que está concedida en la Constitución. En ese entendido y en esta jerarquía de leyes, sabemos que hay leyes federales, leyes estatales, leyes locales, leyes municipales, los códigos civiles, sí que son precisamente la ley adjetiva de lo que es nuestro derecho civil hace atención a una materia estatal. Sí, cada estado tiene entonces su propio código civil. Sin embargo, y es muy importante que tengan presente que existe un código civil federal. Este código civil federal se va a estar aplicando de manera supletoria, ¿sí? A los códigos estatales. ¿Qué es de manera supletoria? Cuando exista una laguna en una ley de los estados, entonces será posible entonces aplicar nuestro Código Civil Federal. ¿Qué es una laguna? Es algún caso que esté sucediendo en la vida real, alguna problemática de la cual nos estemos nosotros enfrentando, pero que no se encuentre contemplada en la legislación aplicable. Entonces, ahí nos estamos topando ante una laguna de la ley que tal vez no está contemplada en nuestro código estatal, motivo por el cual tendremos que hacer aplicabilidad de nuestro Código Civil Federal. ¿Ok? Eso pues únicamente en ciertos casos, no siempre, porque pues nuevamente lo reitero, tenemos nuestros códigos estatales. ¿Ok? De esa manera pues damos pie a dar esta consecución de lo que es el derecho de familia. ¿Sí? ¿Qué contiene el derecho de familia? ¿Cómo está estructurado? El derecho de familia está estructurado por todo lo concerniente a lo que es el matrimonio, a lo que es el divorcio, a lo que es el concubinato, ¿sí? A las relaciones paterno-filiales, ¿sí? Derechos, deberes y obligaciones que surgen de este tipo de relaciones. De igual manera, es muy importante el parentesco, derechos, deberes y obligaciones. El parentesco, vamos a estar analizando cómo es que se encuentra estructurado, cómo está clasificado de acuerdo a la ley. ¿Sí? El derecho de familia también hace hincapié a lo concerniente a menores incapacitados y su protección, ¿ok? Esto en un término enunciativo más no limitativo es el contenido de lo que es el derecho de familia, ¿ok? Para esto, antes de dar paso a lo que está marcado
en nuestros códigos, sí, tenemos que tener una base o un sustento teórico de lo que es el derecho familiar. ¿Qué es el derecho familiar? Sí, es un conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones personales y patrimoniales de los miembros de una familia, ¿sí? Entonces, el derecho de familia parte de las atribuciones que tiene, las funciones que tiene, es que son un conjunto de normas jurídicas que van a regular estas relaciones personales, pero también patrimoniales. ¿Entre quién? Entre miembros de una familia y de los miembros de esta familia frente a terceros, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? El derecho familiar, dado que regula este tipo de situaciones que he mencionado, vamos a considerarlo como parte del derecho privado. Recordemos, vamos a hacer una breve retrocesión en este sentido. El derecho o las grandes ramas del derecho, pues es derecho público, derecho privado y derecho social. ¿Sí? ¿Por qué es derecho privado? Pues porque son normas jurídicas que van a regular las relaciones entre personas que se encuentran en una misma jerarquía. ¿Ok? Entonces, el derecho familiar es o pertenece a la rama del derecho privado, ¿sí? Efectivamente, intervienen órganos del Estado, ¿sí? Intervienen las autoridades jurisdiccionales que tienen facultades para realizarlo, pero únicamente intervienen como auxiliares, ¿sí? ¿Auxiliares de qué? Auxiliares en la aplicación de las normas que están contenidas en los códigos civiles, ¿sí? Auxiliares para la aplicación de esas normas, ¿sí? Para que exista un reconocimiento, exista un goce, ¿sí? Y la exigibilidad del derecho, así como el cumplimiento de obligaciones. Obligaciones que nacen de las relaciones familiares, ¿sí? Entonces, ahora bien, muy importante en este sentido, el derecho familiar, ¿sí? Como parte del derecho civil, en diferentes, y esto lo van a encontrar en su ley orgánica, existen juzgados especializados en materia familiar, ¿sí? Y existen juzgados especializados en materia civil. Sin embargo, a la fecha, aún dependiendo de lo que esté contemplado en su ley orgánica, se van a ustedes poder topar en ciertas demarcaciones con que algunos juzgados civiles atienden asuntos meramente civiles y asuntos familiares por igual. Y en algunos otros, en algunas otras demarcaciones van a darse cuenta que ya existen establecidos juzgados donde se litigan meramente conflictos de índole familiar. ¿Ok? ¿Dónde van a encontrar esta claridad en la división de facultades? Nuevamente en la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. En esa ley orgánica, cuando ustedes tengan un conflicto de saber si existe un juzgado especializado en materia familiar o bien si el juzgado civil también tiene conocimiento de la materia familiar, van a ustedes a atender a lo que está escrito en su ley orgánica. Recuerden que la jurisdicción se determina por el ámbito o la territorialidad y por la materia. ¿Ok? Entonces, hago mucho énfasis en esta situación para que la tengan contemplada. Como les explicaba, pues el derecho está clasificado público, privado y social, y en este sentido, sí, nuestro derecho familiar lo vamos a ubicar en el derecho privado, ¿sí? Entonces, este derecho de familia pues hace alusión a normas jurídicas o normas de orden público e interés social. ¿Sí? Normas de orden público e interés social, ¿por qué? Porque son aplicables a todos los miembros de la sociedad, ¿sí? Y estas normas van a regular y sobre todo van a proteger a la familia y a sus integrantes, ¿ok? El derecho de familia, ¿sí? Viene a vigilar la organización y el desarrollo integral de los miembros de toda la familia, ¿sí? En el contenido de esta ley vamos a encontrar, sí, que tiene plasmados, sí, diferentes derechos. ¿Qué derechos? La igualdad, la no discriminación y el respeto a la dignidad humana. Estos valores, estos derechos los vamos a encontrar plasmados de manera intrínseca en lo que nos está señalando nuestro Código Civil. ¿Ok? Ahora bien, la familia, ¿qué es la familia? En la familia podemos nosotros citar dos conceptos. Podemos citar el concepto social y el concepto jurídico, ¿sí? Socialmente, la familia o esta palabra de familia la podemos definir como una institución, ¿sí? Que es formada por diferentes personas, personas que están unidas por vínculos de sangre, ¿sí? Socialmente eso entendemos por familia, ¿sí? Y entonces entendemos que esos vínculos de sangre
hace o lleva a que las personas estemos relacionados también en virtud a intereses económicos, religiosos o de ayuda. ¿Ok? ¿Qué pasa? Este concepto social en algunos casos se puede ampliar. ¿Por qué? Porque resulta ser que estas uniones a las que llamamos familia no siempre existen únicamente vínculos de sangre, ¿no? También puede ser que existan vínculos únicamente de solidaridad, ¿sí? Y entonces puede considerarse un vínculo, una unión estable, una unión pública, voluntaria, ¿sí? Que cumple con esa función que se tiene como familia de proteger a los integrantes, miembros de ella, identificándolos en la comunidad, ¿sí? Y entonces se crea un núcleo solidario para los efectos que hemos mencionado. Socialmente, ese es el concepto que se maneja de familia. Sin embargo, ¿sí? Si nosotros hacemos alusión a lo que jurídicamente conocemos como familia, podemos marcar entonces una definición tal vez un poco más cuadrada, ¿sí? Jurídicamente, si nosotros atendemos a lo que está marcado en nuestro Código Civil, entendemos que la familia es un grupo que está formado por la pareja, ¿sí? Por los ascendientes, por los descendientes, ¿sí? Y por otras personas que pueden estar unidas por vínculos de sangre. De igual manera, aparte de la unión que se da por vínculos de sangre, hay uniones que se dan por el matrimonio, por el concubinato o por las uniones civiles, ¿sí? Y estas uniones o estos vínculos que se dan de sangre, matrimonio, concubinato o simplemente civiles, ¿sí? ¿Qué pasa? Se crean deberes y obligaciones, pero también surgen derechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos entonces que la familia existe un vínculo, ¿sí? Un vínculo que genera derechos, obligaciones y deberes, ¿ok? Jurídicamente también podemos entender que la familia está constituida por dos o más personas, ¿sí? Que comparten una vida material y afectiva, ¿ok? Se dividen las tareas, se dividen las obligaciones. Es aquí donde podemos entender o vemos ya uno de los valores que están intrínsecos en la normativa, ¿no? Que es la igualdad, la libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay división de tareas, división de obligaciones, ¿sí? Y sobre todo la satisfacción de aquellas actividades que permitan la subsistencia. Es decir, todas aquellas actividades que permitan a la familia, a las personas que forman o que conforman este vínculo, llevar a cabo las actividades que permitan un nivel de vida digno y decoroso. ¿Ok? También la familia cumple o debe cumplir jurídicamente, básicamente con el desarrollo y una buena calidad de vida, ¿sí? La familia, y está marcado en el Código Civil, ¿sí? Debe prevalecer una convivencia solidaria, ayuda mutua, ¿sí? Apoyo moral y afectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en todo momento se debe de velar, ¿sí? Para lograr y procurar el desarrollo personal e integral de todos los miembros de un grupo familiar, ¿ok? En ese entendido, podemos nosotros conocer las diferentes clases de familia, ¿sí? Lo que es la familia nuclear, la familia monoparental, la extensa o ampliada y la ensamblada. Sabemos de antemano que pues la familia nuclear sí es precisamente la familia, ¿no? Que es el núcleo básico, la persona con las que nos desarrollamos, en las que cohabitamos, ¿sí? La familia monoparental la podemos entender desde la perspectiva tal vez de los hijos, ¿sí? Que puede ser que un matrimonio, un concubinato que no funcionó, que no prosperó, pero procrearon hijos, ¿sí? Entonces, ese hijo cohabita ya sea con mamá o con papá, sin esto excluirle de los derechos de convivencia que pueda tener con el otro progenitor. A eso lo conocemos como monoparental. La familia extensa o ampliada, aquella que está compuesta o se cohabita, ¿sí? Con los miembros de tal vez abuelos, bisabuelos, tíos. Es una familia extensa o ampliada. Y la familia ensamblada, que es socialmente aquel tipo de familia que está compuesta, ¿sí? Por personas que tal vez tuvieron algún vínculo matrimonial, un vínculo de concubinato antes, tuvieron o procrearon hijos y deciden rehacer su vida y entonces se crea una familia ensamblada. Son los tipos de familia que nosotros podemos entender. Ahora bien, de esta definición de familia, ¿sí? De esta unión de personas con la finalidad de la ayuda mutua, de la procreación, ¿sí? Surge lo que conocemos como familia, ¿sí?
Las relaciones familiares son un conjunto de deberes, derechos y obligaciones. Ya lo hemos dejado marcado. Sí, que existen y son exigibles. El hecho de que exista una relación familiar, sí, va más allá de un solo concepto sociológico, sí, porque se crean diferentes vínculos y como hemos dicho, se generan derechos, deberes y obligaciones. Y estos deberes, derechos y obligaciones son exigibles. ¿Cómo son exigibles? ¿Ok? Sabemos que se generan vínculos jurídicos. Si estos vínculos jurídicos entre la familia deben de cumplirse entre los integrantes de la familia. En caso de que exista algún incumplimiento a los deberes, a los derechos que se tiene, entonces serán exigibles ante un tribunal, ¿ok? Estos vínculos se generan, como ya lo hemos dicho, ¿sí? En consecuencia o efecto del matrimonio, el parentesco o el concubinato. Entonces, matrimonio, parentesco y concubinato da como origen estas relaciones familiares, ¿sí? Y estas relaciones familiares generan deberes, derechos y obligaciones que son exigibles, ¿ok? Entonces, estos supuestos jurídicos en los que descansan o en los que están plasmados las relaciones familiares, ¿sí? Van a ser elementos fundamentales para el desarrollo integral de la familia, ¿sí? Gran parte de los valores que nosotros podemos encontrar en el derecho familiar es la consideración, la solidaridad, el respeto, ¿sí? Que debe de existir entre todos los miembros, ¿ok? En un primer momento, y uno de los temas, uno de los tópicos que comprende el derecho de familia es el matrimonio. Si sabemos o entendemos que el matrimonio es un vínculo que se da, un vínculo voluntario que se da entre dos personas que deciden unir sus vidas, ¿ok? Por determinadas circunstancias, por determinados factores, por determinadas decisiones, las personas pues deciden unir su vida y entonces se genera un vínculo que es el matrimonio. ¿Qué nos dice nuestro Código Civil? ¿Sí? Nuestro Código Civil señala, sí, a partir del artículo 75 nosotros podemos encontrar la definición que nuestro Código Civil nos da del matrimonio, donde señala, sí, que el matrimonio es la unión de dos personas a través de un contrato civil. Entonces, aquí en esta primera parte de nuestro artículo 75, nos damos cuenta que ante la ley, los matrimonios son un contrato civil, pero ojo aquí, este contrato civil tiene formalidades y una de ellas es que este contrato o esta voluntad que están expresando las partes se realiza ante una persona que tiene facultades, es decir, ante un juez del registro civil. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se está suscribiendo un contrato y ¿qué es un contrato? Es un consenso de voluntades. Y este consenso de voluntades pues debe de cumplir con ciertas particularidades, con ciertas formalidades. ¿Ok? Entonces, claramente nuestro artículo 75 nos viene a señalar que el matrimonio es la unión de dos personas mediante un contrato civil, ¿sí? Que en el ejercicio de su voluntad, estas personas comparten un proyecto de vida, ¿sí? Deciden compartir un proyecto de vida conjunto, ¿sí? Partiendo de una relación afectiva con el ánimo de la permanencia, la cooperación y apoyo mutuo, ¿ok? Y sin impedimento legal alguno. Esto está plasmado en el artículo 75. De igual manera, en artículos subsecuentes podemos encontrar o pueden darse cuenta cuáles son los impedimentos para contraer matrimonio. El Código Civil es muy claro y específico al señalar y enlistar cuáles son los impedimentos que existen para contraer matrimonio. De igual manera, el artículo 98 al 108 marca los derechos y obligaciones del matrimonio, ¿sí? Y a partir del 109 al 137 marca lo que son los matrimonios nulos e ilícitos. Y ojo aquí, los matrimonios nulos e ilícitos van a tomar su origen a partir de lo que son los impedimentos para contraer matrimonio, ¿sí? Si existe algún impedimento que esté contemplado en la ley y aunado a que lo exista y las personas contraen matrimonio, entonces se puede demandar una nulidad de matrimonio, ¿sí? Esta nulidad de matrimonio ustedes van a encontrar en el artículo 109 a 137. ¿Cuáles van a ser las causas para que se demanden? Puede ser que lo haga uno de los contrayentes, ¿sí? O que lo haga una tercera persona, ¿sí? El efecto de esta nulidad del matrimonio, dado que se contrajo por un impedimento, es precisamente eso,
que en sentencia se declare que un matrimonio es nulo, ¿ok? Sin embargo, la nulidad de un matrimonio no es lo mismo que un divorcio, ¿sí? Ojo aquí, son cuestiones completamente diferentes. Los impedimentos nuevamente son todas aquellas cuestiones que la ley enlista, ¿sí? Bajo las cuales no se puede celebrar un contrato de matrimonio. Sin embargo, si las personas persisten o celebran el matrimonio, ¿sí? De acuerdo o pese a que exista algún impedimento, pues se podrá demandar la nulidad del matrimonio. Hay diferentes supuestos, diferentes factores que están contemplados en el artículo 109 a 137. ¿Ok? ¿Cuáles son esos impedimentos que están señalados por nuestro Código Civil? Número uno, la edad. Sí, sabemos que pues existe un requisito para contratar, para realizar un contrato, que es la edad, donde pues sabemos que las personas tienen esta facultad o este atributo de la personalidad de ejercitar sus derechos a partir de que gozan con la mayoría de edad. La edad que pues en algunas veces puede ser solventable con permiso de los padres, pero si no existe, pues sabemos que estamos hablando de un matrimonio que pues está celebrado bajo un impedimento y que posteriormente se podrá solicitar una nulidad, ¿ok? También tenemos que un impedimento es el parentesco de afinidad en línea recta, ¿ok? Ahorita les voy a explicar cómo es que se dan estas relaciones de parentesco, ¿ok? Otro impedimento también es que puede existir es que entre los contrayentes exista un parentesco por consanguinidad, ¿ok? Por consanguinidad sin limitación de grado. También es un impedimento para contraer matrimonio, ¿ok? La fuerza o el miedo grave que manifiesta alguno de los contrayentes, el trastorno mental que pudiera sufrir uno o ambos contrayentes también es un impedimento para contraer matrimonio, ¿ok? Un matrimonio subsistente, ¿ok? Si alguno de los contrayentes ya o se encuentra ya casado, ya hay un matrimonio que pues está vigente, sí que contrajo con anterioridad al que se está celebrando, que se pretende celebrar, sabemos que este segundo matrimonio celebrado y existe uno subsistente, pues es un matrimonio nulo, ¿sí? Nuevamente, se tendrá que demandar la nulidad del matrimonio. Ojo, aquí no es un divorcio, es una nulidad, ¿ok? ¿Qué otro impedimento tenemos? La violencia, ¿sí? La violencia que pudiera manifestar cualquiera de los contrayentes o que al momento de demandar la nulidad manifieste que al momento de contraer matrimonio, pues era víctima de violencia y derivado de la fuerza o el miedo grave, pues fue que se vio obligado a contraer matrimonio, podrá demandar entonces la nulidad del matrimonio. ¿Ok? El matrimonio, ¿cómo puede celebrarse? ¿Sí? ¿Cómo está contemplado en la ley? El matrimonio puede celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes. Cuando hay un matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal, sabemos que está estructurado en capitulaciones. Si esta sociedad conyugal tendrá que establecerse en capitulaciones, ¿sí? ¿En qué consiste esa sociedad conyugal? Sí, que todo lo que se ha adquirido, todo el patrimonio, ¿sí? Y recordemos que patrimonio son los haberes y lo que hay y lo que se debe, ¿sí? O presente o futuro, ¿sí? Forma parte de ambos contrayentes, de ambos cónyuges, ¿sí? A eso hace alusión este régimen de sociedad conyugal, que todo lo que se contraiga a partir o todo el patrimonio que exista a partir de firmado este contrato de matrimonio, pues pertenece a ambos cónyuges, ¿ok? Este régimen de sociedad conyugal puede o no puede pactarse capitulaciones, ¿sí? ¿Qué son las capitulaciones? Son disposiciones, son como cláusulas de una sociedad. Este régimen de sociedad conyugal se va a regir de acuerdo a lo que está marcado en el capítulo de matrimonio en nuestro Código Civil. Pero si existe algún tipo de laguna, si existe algún tipo de situación que no esté contemplada, se va a atender a lo que está plasmado en el capítulo de sociedades. ¿Ok? Y la otra cuestión o la otra forma de contraer matrimonio es bajo el régimen de separación de bienes. En este régimen de separación de bienes, pues prácticamente resulta ser el contrario al régimen de sociedad conyugal. ¿Por qué?
Esa separación de bienes, pues resulta ser que cada uno de los contrayentes, cada uno de los cónyuges, pues es dueño de su patrimonio, no importa si contrajo, si compró, si tiene alguna deuda contraída después de formar o de firmar este contrato matrimonial, ¿ok? Entonces, en ese consiste, bueno, son las dos particularidades, son las dos formas bajo las cuales se puede contraer matrimonio, ¿sí? ¿Qué otra forma de relación familiar existe? El concubinato. ¿Qué es el concubinato? El concubinato es una unión de hecho, ¿sí? A diferencia del matrimonio, donde es una unión de hecho y derecho. ¿Por qué? Porque hay una formalidad judicial. Se está contrayendo, se está firmando un contrato ante una persona que tiene ese carácter o que tiene esa cuestión de darle esa formalidad, ¿ok? ¿Qué pasa con el concubinato? El concubinato solamente es una unión de hecho. ¿Qué es una unión de hecho? Existe la cohabitación, ¿sí? Existe, tal vez tienen las mismas finalidades que el matrimonio, pero no hay un contrato firmado entre las partes, ¿sí? Por eso nuestro Código Civil lo señala así, que el concubinato es la unión de hecho entre dos personas, sin que exista un contrato entre ellos, ¿ok? Obviamente ambos deben encontrarse pues libres de matrimonio, ¿sí? No crean que se va al concubinato cuando una persona está casada y decide vivir con otra, ¿no? El concubinato se presume que ninguno de los concubinos tiene previamente alguna otra relación de matrimonio, ¿ok? ¿Qué pasa entonces? Entonces, en este concubinato es una unión de hecho entre dos personas. Pudiéramos equipararlo a lo que es el matrimonio con la misma finalidad, con las mismas características. Sin embargo, ¿cuál va a ser la diferencia? Pues no existe un contrato entre las partes, ¿ok? Existe la disposición, la voluntad de compartir vida, la disposición, la voluntad de apoyarse mutuamente, de cohabitar. Sí, sin embargo, lo que hay carente en esta cuestión del concubinato, pues es la formalidad judicial. Sin embargo, resulta ser, ¿sí? Que los concubinos tienen los mismos derechos y obligaciones, ¿ok? Semejantes, equiparables a los que hay en el matrimonio, ¿ok? Los concubinos tienen derechos y obligaciones recíprocos, ¿ok? El Código Civil es muy exacto a partir del artículo 139, donde señala, sí, muy importante aquí, que los concubinos tienen derechos y obligaciones recíprocos, es decir, por igual, de uno a otro, siempre que hayan vivido en común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de 3 años, ¿ok? Que precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a las que alude el capítulo del concubinato. ¿Cómo podemos interpretar esta manifestación o esta especificación que hace nuestro artículo 139 del Código Civil? Sí, dice, los concubinos tienen derecho y obligaciones recíprocos. Resulta ser, y les voy a poner un ejemplo para que podamos entender esta especificación, ¿ok? Por ejemplo, sí, tal vez para el trámite de una pensión, ¿ok? De un trámite, un trámite de pensión donde probablemente, les pongo este ejemplo, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, alguno de los concubinos falleció, ¿no? Resulta ser, y la otra persona, pues, tiene el derecho o se cree con el derecho de reclamar una pensión por viudez en el régimen de concubinato, ¿sí? Si hubiera sido un matrimonio celebrado, pues se acredita este derecho con el acta de matrimonio, pero resulta ser que no tiene un acta de matrimonio porque fue un concubinato. El Código Civil señala que se va a especificar o se va a dar ese derecho, ¿sí? Siempre y cuando se haya acreditado que la concubina o concubino, ¿sí? Vivió o compartieron vida en común durante los últimos 3 años. Entonces, eso se tiene que comprobar, ¿sí? De igual manera va a ser para las cuestiones de sucesiones, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a acreditar el concubinato en una cuestión de sucesión? ¿Sí? Acreditando que se tuvo cohabitación, se tuvo vida en común de manera constante e ininterrumpida durante los últimos 3 años que precedan al acontecimiento que da derecho a la generación de derechos y obligaciones. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Eso en términos generales, pero resulta ser que si en el concubinato, ¿sí?
hay hijos en común, entonces hacemos o eliminamos la especificación anterior de los 3 años viviendo en común. ¿Sí? ¿Por qué? Pues sabemos que existe un acta del registro civil, que va a ser el acta de nacimiento del hijo, ¿sí? De los concubinos, donde se va a manifestar el nombre de los padres, ¿ok? Y con esto, pues hace prueba plena de que existe un concubinato entre ambas partes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa del concubinato si pese a que lo único que lo pudiera diferenciar del matrimonio es la formalidad judicial? Del concubinato surgen igual derechos y obligaciones. ¿Qué derechos son los más importantes que surgen del concubinato? Los derechos alimentarios y los derechos sucesorios. ¿Ok? Esa obligación de dar alimentos y esa obligación, ¿sí? O ese derecho que se tiene de entrar en la sucesión que en determinado momento, en la sucesión de bienes que en determinado momento pudiera aperturarse, ya sea de manera testamentaria o de manera intestamentaria. ¿Ok? Esos son los derechos y obligaciones que surgen también del concubinato. Ahora bien, de esta parte tenemos el divorcio. ¿Sí? ¿Qué es el divorcio? Pues es ese acto, ¿no? El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio. Eso es, pues, una definición que está plasmada en nuestro Código Civil. El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro, que es la disolución que se da. Una disolución del vínculo matrimonial, si es que el matrimonio se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal. Cuando se solicite el divorcio, tenemos que solicitar, aparte de la disolución del vínculo matrimonial, la liquidación de la sociedad conyugal, ¿ok? Porque recordemos que el matrimonio se puede celebrar por cualquiera de estas dos fases. Puede ser separación de bienes o puede ser sociedad conyugal. Cuando el matrimonio, si se celebró bajo sociedad conyugal con o sin capitulaciones, es bien importante que en la demanda de divorcio se solicite, aparte de la disolución del vínculo matrimonial, la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Ok? Entonces, este divorcio o el divorcio tiene como característica, pues, que disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer, pues, otro matrimonio. ¿Ok? Ahora bien, en nuestro artículo, a partir del artículo 140 de nuestro Código Civil, nosotros vamos a encontrar la normativa para el divorcio, ¿sí? Y de acuerdo a nuestro Código Civil del Estado de Veracruz, hay 3 modalidades contempladas para lo que es el divorcio. Lo vamos a encontrar en la modalidad de mutuo consentimiento. El divorcio incausado, que puede ser de manera unilateral, y el divorcio administrativo, ¿sí? Aquí lo vamos a ver. Vamos a empezar a ver este divorcio, que es el incausado unilateral. ¿Cómo es el divorcio incausado unilateral? Esto lo vamos a empezar a encontrar en el artículo 142. Este divorcio incausado resulta ser que tiene como características particulares, ¿sí? ¿Qué lo puede solicitar? Si uno de los dos cónyuges, ¿sí? Puede comparecer ante el órgano jurisdiccional competente para solicitar la disolución del vínculo matrimonial. Anteriormente, hace muchos años, yo estoy hablando de 10, 14 años, para que procediera un divorcio, existía lo que era el divorcio voluntario y el divorcio necesario. Si el divorcio voluntario era donde ambos estaban de acuerdo. Y el necesario era como cuando solamente uno de los cónyuges solicitaba la disolución, pero esa disolución debería estar fundamentada en alguno de los fragmentos o de las especificaciones que la ley marcaba. O sea, no era nada más me voy a divorciar porque me voy a divorciar, tenía que estar fundamentado en alguna de las fracciones que contemplaba el Código Civil. ¿Ok? Eran las dos únicas formas de divorcio que existían. Como se podrán imaginar ustedes, pues era un tanto difícil, ¿sí? Que en todo momento una causal de solicitud de divorcio encuadrara en las fracciones que estaban en la ley. Resulta ser que pues los legisladores caen en esta cuestión de, pues, de actualizarse en diversas medidas y surge esta figura de lo que es el divorcio incausado unilateral, ¿sí?
Este divorcio incausado unilateral es simplemente la manifestación, el deseo, ¿sí?, de solicitar a la autoridad jurisdiccional la disolución del vínculo matrimonial, sin tener la necesidad de expresar motivos, sin tener que estar fundamentado en una causal que marque la ley, es simplemente atendiendo, ¿sí?, a la libertad, se solicita este divorcio incausado unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque solamente una de las partes lo solicita. Pudiera ser entonces que tal vez uno de los dos se quiere divorciar, el otro no. ¿Qué pasa? Nada los obliga a estar juntos, nadie obliga a una persona a estar junto a otra, ¿sí? Por eso se puede promover un divorcio en causa unilateral, pero hay unas formalidades que se marcan, ¿sí? ¿Por qué? Esas formalidades las vamos a encontrar en el artículo 142. La principal característica, ¿sí?, que se debe de cumplir al momento de presentar una demanda de divorcio incausado unilateral es que se deberá anexar una propuesta de convenio. Una propuesta de convenio que, como ustedes pueden ver en el artículo 142, tendrá que tocar, ¿sí?, lo tendiente a, en caso de que existieran hijos, quién va a ejercer guardia y custodia, quién va a ejercer patria potestad, el derecho de visita y convivencia, cómo van a estar, en caso de que exista sociedad conyugal, cómo se van a dividir los bienes, ¿sí? Cómo va a estar dividido esta forma de cumplir con la pensión alimenticia en caso de que existan hijos menores que así lo necesiten, o si es que se va a pactar algún tipo de pensión compensatoria al otro cónyuge. Entonces, esa propuesta de convenio deberá estar anexa a nuestra demanda de divorcio incausado unilateral. Sí, es una propuesta de divorcio. El propio procedimiento, y lo van a ver ustedes cuando lleven un procesal civil, el procedimiento es, se presenta la demanda, ¿sí? Se cita a una audiencia de avenencia donde se comparecen las partes, el secretario de acuerdos, el juez hace lectura del convenio. Si están de acuerdo, pues en ese momento se firma, se pasa sentencia y se da por terminado esto. Pero en caso de que no, pues se sigue el procedimiento, se da contestación, se da vista, sí se puede seguir de manera incidental el concepto o la cuestión de los alimentos, pero pues al final de cuentas esto termina en una disolución del vínculo matrimonial. ¿Ok? Es una formalidad muy importante que hay que tener en cuenta. Este divorcio, pese a que es solicitado por solamente uno de los cónyuges, tendrá que acompañarlo de la propuesta de convenio, ¿sí? ¿Por qué? Pues pudiera ser en la mayoría de los casos se da que tuvieron hijos que aún son menores de edad, ¿sí? Sobre los cuales se tendrá que vigilar, o la autoridad tendrá que vigilar que se le vean cumplidos sus derechos, ¿ok? En todo el momento de este trámite, de este procedimiento, la autoridad podrá dictar medidas provisionales. ¿Qué medidas provisionales? Pues, por ejemplo, en caso de que exista violencia, decretar la separación del domicilio, decretar una pensión provisional para que sea otorgada a los menores de edad, ¿sí? Esto es durante el procedimiento. ¿Qué otra forma de divorcio está contemplada en nuestro Código Civil? ¿Sí? El divorcio por mutuo consentimiento, ¿sí? En este divorcio por mutuo consentimiento es donde ambas partes, ¿sí? Ambos cónyuges desean divorciarse, ¿sí? No tienen que expresar una causal, no tienen que expresar algún tipo de circunstancia en específico, simplemente con que manifiesten su voluntad de manera escrita por conducto de una demanda de divorcio por mutuo consentimiento ante un juez de lo familiar competente, ¿sí? Se dará trámite por la vía judicial. En caso de que existan hijos o hijas menores de edad, ¿sí? Y que sean acreedores alimentarios, ¿sí? O aún no exista la sociedad conyugal, se debe de acompañar esta demanda de divorcio mutuo de igual manera por una propuesta de convenio, ¿sí? En esta propuesta de convenio, nuevamente, si existen hijos menores, pues el convenio deberá expresar quién va a ejercer patria potestad, guardia y custodia, cómo se va a ejercitar el derecho de visita y convivencia, cuál va a ser el bien inmueble que van a ocupar los hijos, cuál va a ser el concepto de alimentos que se les estará proporcionando, ¿sí?
cómo va a ir aumentando esta pensión alimenticia. Esto deberá estar escriturado, deberá estar pactado en ese convenio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la autoridad tiene la obligación de vigilar el sano desarrollo biopsicosocial de los menores. ¿Sí? Y parte de los derechos que se les tienen que ser respetados o vigilados a los menores, pues es el cumplimiento de esos derechos, de ese cumplimiento de las obligaciones alimentarias que tienen los padres para con ellos. ¿Ok? Esto va plasmado en un convenio y de igual manera, si la sociedad conyugal no se ha liquidado o existe todavía una sociedad conyugal, en ese mismo convenio tendrá que escribirse, ¿sí? ¿Qué bienes le van a corresponder a cada uno de los cónyuges que están en trámite de divorcio? ¿Ok? Entonces, todo esto, pues con la finalidad de llevar a cabo la disolución del vínculo matrimonial y la liquidación de la sociedad. ¿Ok? Requisitos de este divorcio, de igual manera, lo van a encontrar en el artículo 142 del Código Civil. Y la tercera forma de divorcio que está contemplada en nuestro Código Civil es el divorcio administrativo. Pero ojo aquí, el divorcio administrativo solamente va a proceder cuando, sí, cuando la cónyuge no esté embarazada, cuando no tengan descendencia menor de edad, ¿sí? Si tienen descendencia mayor de edad y no requieren de alimentos, no requieren nada, procede el administrativo. ¿Cuándo más o qué otra característica tiene el divorcio administrativo? Cuando ya se encuentre liquidada la sociedad conyugal. ¿Ok? Puede ser que los dos digan, no quiero nada de lo que adquirimos durante el régimen de sociedad, o puede ser que únicamente hayan tramitado pues alguna liquidación de la sociedad previamente. ¿Ok? Entonces, cuando se den estos tres supuestos, que no hay sociedad conyugal, no hay hijos menores de edad que requieran alimentos, la cónyuge no está embarazada, ¿sí? Y ninguno de los dos pida pensión compensatoria, entonces procede el divorcio administrativo, ¿ok? El divorcio administrativo en el estado de Veracruz sí se va a tramitar ante la persona encargada del registro civil. Basta únicamente con que se presente la solicitud ante el encargado o encargada del registro civil, ¿ok? Y acudan a ratificarlo, es decir, acudir a manifestar que en efecto es su firma y es su solicitud. ¿Qué pasa? El encargado o encargada del registro civil pues va a dar fe de esto, va a levantar un acta en la que va a declarar que el divorcio, sí, procede y hace la anotación correspondiente en el acta de matrimonio, ¿ok? Una vez que se ha hecho la anotación del divorcio administrativo en el acta de matrimonio, pues con esto se puede dar trámite a lo que es el acta de divorcio, ¿ok? ¿Qué más sucede? Pues, por ejemplo, en el divorcio administrativo en el estado de Puebla lo podemos tramitar nosotros ante un notario, ¿sí? Esas son diferentes situaciones que se dan entre las diferentes jurisdicciones. En el estado de Veracruz, pues podemos ver aquí que es únicamente ante la persona encargada del registro civil, ¿ok? Entonces, esas son las tres formas de divorcio que nosotros podemos encontrar contempladas en el estado de Veracruz, de acuerdo a lo marcado en el artículo, a partir del artículo 140, ¿sí? De nuestro Código Civil. ¿Cuáles son? Y haciendo un resumen de esto, el divorcio por mutuo consentimiento, ya sabemos que es el que presentan ambas partes. El divorcio incausado unilateral, que es aquel que presenta solamente una de las partes. En ambos, en mutuo consentimiento o incausado, pues tendrá que presentar una propuesta de convenio cubriendo las formalidades que marca el artículo 142. Y por último, el divorcio administrativo, que sabemos que este tiene como principal característica o principal requerimiento que las partes no tengan descendencia menor de edad que requiera alimentos, que la cónyuge no se encuentre en estado de gestación y que la sociedad conyugal se haya dividido, ya esté disuelta. O en todo caso, pues no se pida algún tipo de pensión compensatoria. ¿Ok? Esos son los tres tipos de divorcio que se encuentran contemplados. ¿Ok? Ahora bien, de esta parte vamos a dar paso a lo que es el parentesco. ¿Sí? Ya analizamos entonces lo que es el matrimonio, lo que es el concubinato, lo que son las relaciones familiares. ¿Qué sucede entonces? Derivado del matrimonio, decíamos que es una de las formas de que nazca el parentesco. ¿Y qué es el parentesco? El parentesco pues son esos vínculos que se dan o que tienen reconocimiento jurídico entre los miembros de una familia, ¿sí? El parentesco desde las cuestiones jurídicas, ¿sí? Se organiza en líneas.
y se mide en grados, ¿ok? Va a ser muy común que ustedes se encuentren en la lectura de su código que el parentesco se mide en líneas y en grados, ¿ok? Este parentesco, eh, pues resulta ser que es un vínculo jurídico, ¿sí? Entre dos personas, ¿sí? El parentesco puede ser ya sea por consanguinidad, eh, puede ser también por matrimonio, puede ser por adopción o puede ser por afinidad, ¿ok? Entonces, el parentesco, al ser reconocido, al crear este vínculo jurídico, va a generar derechos y obligaciones, ¿sí? Entre los integrantes de la familia o los parientes. Y como les decíamos, ¿cuáles son las fuentes del parentesco? El parentesco tiene diferentes fuentes, ¿ok? Decíamos, el parentesco es una relación jurídica que nace entre las personas que descienden de un progenitor, si tienen un progenitor en común. Esa es una forma de las cuales surge el parentesco, que lo podemos ver aquí. Decíamos, el parentesco es una relación jurídica, se da entre personas que descienden de un progenitor común. ¿Ok? Este parentesco o este vínculo de un progenitor en común puede ser que nazca por matrimonio, por la filiación y por la adopción. ¿Ok? El matrimonio es fuente del parentesco por afinidad, ¿sí? La filiación por consanguinidad y el parentesco civil por la adopción. ¿Ok? Son diferentes tipos de parentesco. ¿Cuáles son estas clases de parentesco? Parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil. Son las tres tipos o las tres formas de parentesco que se encuentran reconocidos en nuestro Código Civil. Por consanguinidad, es decir, los vínculos de sangre. Por afinidad, es decir, la relación que se estableció entre dos personas, ¿sí? Pero que no existe un vínculo de sangre, pero sí existe un vínculo de parentesco, ¿ok? Y el civil, que es el que se da por la adopción, ¿ok? Nuestro artículo 223 lo podemos plasmar o lo podemos ver que la ley o el Código Civil reconoce consanguinidad, afinidad y el civil. ¿Ok? Señala el artículo 224 que el parentesco de consanguinidad es el que existe entre dos personas que descienden de un mismo progenitor. Hay un vínculo de sangre, tal como su nombre lo dice. El parentesco por consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor, motivo por el cual se da el parentesco consanguíneo. ¿Ok? El artículo 225 detalla que el parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio, ¿sí? Entonces, el matrimonio también es un parentesco de afinidad. ¿Por qué? Pues se da entre un varón, una mujer, y aparte de esto, entre sus demás familiares, surge un vínculo, ¿sí? Entre los familiares de ambos contrayentes, ¿sí? Existe un vínculo que es por afinidad, no hay consanguinidad, si no hay consanguinidad entre el varón y los parientes de la mujer, pero existe un vínculo, un parentesco por afinidad, ¿sí? De esta manera, entre el varón y los parientes de la mujer y los parientes del varón. Por su parte, el artículo 226 señala, sí, que el parentesco civil es aquel que surge de la adopción, ¿ok? Entonces, este parentesco civil es el que existe entre el adoptado y el adoptante y los familiares consanguíneos del adoptante. Entonces se genera no un vínculo consanguíneo, no un vínculo por afinidad, se da un vínculo civil. El vínculo civil únicamente lo vamos a estar ocupando cuando existan casos de adopción, ¿ok? Y también va a existir este parentesco cuando el adoptado sí tenga descendientes, ¿ok? Eso vamos a conocer como parentesco civil. Ahora bien, como se los mencionaba, las relaciones de parentesco se miden en grados, ¿ok? Ya sabemos que hay tres tipos de parentesco, ¿ok? Parentesco por consanguinidad, afinidad y civil. Ahora bien, estos tres tipos de parentesco se dividen en grados, ¿sí? Los grados lo vamos a conocer como las generaciones, ¿sí? El parentesco por consanguinidad y afinidad se establece en líneas y grados, ¿ok? El grado está formado por las generaciones de ascendientes y descendientes. Entonces, va ascendientes y descendientes. De esta manera, medimos en grados. Y las líneas, ¿sí? Las líneas quiere decir que son varios grados que forman lo que se llama la línea de parentesco.
¿sí? Existen diferentes tipos de línea de parentesco. Vamos a analizar lo que es la línea recta, la línea transversal, la ascendente y la descendente, ¿ok? La línea recta está compuesta por una serie de grados entre personas que descienden una de otra, ¿sí? Entonces, el progenitor, que es el que se encuentra, pues, que es el origen de esta recta, ¿sí? Tiene determinado número de generaciones, ¿ok? Pero en este conteo de línea recta de generaciones se va a excluir al progenitor, ¿ok? De esa manera se cuenta, ¿ok? La cuestión transversal, la línea transversal está formada por una serie de grados entre personas, ¿sí? Son personas que no descienden una de otra, ¿sí? No descienden de otra, pero provienen de un mismo progenitor en común, tienen un mismo tronco en común, ¿sí? En esta línea, así que va así, los grados se cuentan por el número de generaciones, ¿ok? Van a subir por una de las líneas y descienden por la otra, ¿sí? Esa es la manera transversal. La línea ascendente, ¿sí? Es la línea que relaciona a una persona con su progenitor y el tronco del que procede. Y la línea descendiente es la que va a unir o va a relacionar al progenitor con los que de él descienden, ¿sí? Entonces, estas son las líneas recta, transversal, ascendente o descendente, ¿ok? ¿Qué pasa entonces? La misma línea que es recta o puede ser ascendente o puede ser descendente, dependiendo del familiar a partir del cual se desea establecer esta conexión de parentesco, ¿sí? Un ejemplo que podemos citar, la línea recta va a ser ascendente de los hijos, ¿sí? O nietos respecto de los padres o abuelos, ¿sí? Es ascendente. ¿Por qué? Vamos a subir de grado, porque voy a contar yo. Quiero contar a partir del hijo al padre. Entonces voy ascendiendo, es una línea ascendente, ¿ok? La línea va a ser descendente, ¿sí? De los padres o abuelos respecto al hijo o los nietos. ¿Por qué? Porque voy a contar a partir del padre al hijo o del abuelo al nieto. ¿Okay? Entonces vamos a descender. Esa es la forma en la que se miden los grados. La línea transversal, ¿sí? Transversal, de esta manera se va a dar de manera ascendente o de manera descendente dependiendo de la familiaridad o el grado que nosotros queramos contar. ¿Ok? Dependiendo de la generación que nosotros estaremos tomando como consideración. Podemos ver aquí un ejemplo, ¿sí? De manera ascendente, tenemos, por ejemplo, la unión de María y Pedro, quienes tuvieron como hijos a Juan, Luis y Graciela, y a su vez Juan tiene como hijos a Raúl, Héctor y Alberto, Luis a Claudia y Eduardo y Graciela a Gonzalo, ¿ok? Vemos aquí dos generaciones, la primera generación que está compuesta por Juan, Luis y Graciela, y la segunda generación que está compuesta por Raúl, Héctor y Alberto. Claudia y Eduardo y Gonzalo. No se considera aquí al tronco común, no se considera a los progenitores como conteo generacional. ¿Sí? Y vemos entonces que encontramos una línea ascendente si nosotros queremos contabilizar a partir de Raúl, Héctor y Alberto. Y una línea descendente si podemos o queremos contar a partir de María y Pedro en relación con los nietos, ¿ok? Esa es la forma de medir generaciones. Y de manera transversal, nuevamente, tenemos a María y Pedro, teniendo como descendentes a Juan, Luis y Graciela, a su vez Juan a Raúl y Héctor Alberto, y Luis a Claudia y Eduardo, y Graciela a Gonzalo. Vemos como hay una transversalidad que se va contando las generaciones, pero de una manera distinta a la que veíamos en un orden ascendente y descendente, ¿ok? ¿Cuáles son los efectos de este parentesco? ¿Sí? ¿Qué tiene como efectos el parentesco? ¿Sí? Ya sabemos que se divide en generaciones, se mide en grados de manera ascendente, transversal, lineal. Pero ¿qué efectos tiene el parentesco? ¿Sí? Una vez, como lo analizamos un poco adelante en unas diapositivas, sabíamos, por ejemplo, ¿sí? Existe un impedimento para contraer matrimonio. Si decíamos, uno de los impedimentos será el parentesco por consanguinidad. Si no importa en qué línea, ascendente, descendente, hasta la primera, segunda, tercera generación, la ley señala, no se podrá realizar matrimonio cuando exista un vínculo consanguíneo sin importar el grado. ¿Ok? Pero aparte de esas especificaciones que son prohibiciones, el parentesco tiene diferentes efectos. ¿Sí? Uno de los efectos del parentesco por consanguinidad van a ser los derechos y obligaciones que nacen de este parentesco. Uno de los más importantes que pudiéramos citar únicamente en carácter enunciativo más no limitativo puede ser este derecho de recibir alimentos. También la sucesión legítima.
¿sí? Lejos de la sucesión testamentaria está la sucesión legítima, es aquella sucesión o aquella delación que se da al momento de la muerte de alguien que por el simple hecho de ser parte o tener un parentesco en la línea que la ley señala, va a tener derecho al acceso a los bienes que se quedaron o que hubo en el patrimonio de esa persona, ¿ok? ¿Qué otro efecto hay? El ejercicio de la patria potestad y la tutela legítima. Son algunos de los efectos que tiene el parentesco. Por su parte, el parentesco por afinidad, ¿sí? Hace o podemos encontrar en nuestro código algunas prohibiciones o limitaciones referentes a la realización o concretación de actos o hechos jurídicos, ¿sí? O la intervención en ellos. Por ejemplo, el hecho de ejecutar actos de violencia familiar, pues sabemos que eso está penado en la ley, pero de igual manera se va a tener un agravante cuando entre las personas que se ejerce violencia existe un parentesco por afinidad, ¿ok? Y en el parentesco civil, ¿qué pasa con el parentesco civil? Aquel que se da por la adopción, ¿sí? En el parentesco civil se van a establecer los mismos derechos, obligaciones y prohibiciones que en el parentesco por consanguinidad, ¿ok? Pero únicamente entre los adoptantes y el adoptado, ¿ok? Entonces, esa es la situación o es lo que pasa o las obligaciones que surgen y los derechos que se pactan en referencia al parentesco. Ahora bien, ustedes pueden ver en su pantalla una serie de preguntas. Primer momento, ¿cuál es el concepto de parentesco? ¿Cuáles son las fuentes del parentesco? ¿Cuáles son los tipos o clases de parentesco reconocidos en la ley? ¿Cuáles son las características de dichas clases de parentesco? ¿Cuáles son las formas de medir la relación de parentesco? ¿Y cuáles son los efectos del parentesco por consanguinidad, afinidad y civil? Estas preguntas se van a quedar habilitadas en su plataforma para que ustedes les puedan dar contestación, ya sea que los quieran contestar en línea o que lo quieran contestar en un documento que ustedes envíen anexo, ¿ok? Esta va a ser nuestra actividad de clase. Ojo con esto, ¿de dónde van a tomar o dónde van a ustedes analizar la información? De las diapositivas que se quedan habilitadas en plataforma, que evidentemente son las que estuve exponiendo el día de hoy, y de igual manera de su código civil. Recuerden que en todas ellas se hace especificación de la normativa o los artículos, ¿sí? Que tocan las diferentes temáticas. Todo esto es concerniente a nuestro Código Civil. Entonces, en los minutos que quedan de clase, les voy a pedir, por favor, que den contestación a estas preguntas. Nuevamente, reitero, lo pueden contestar en un texto en línea o lo pueden hacer en documento Word, PDF y adjuntarlo a nuestra plataforma. Este trabajo se va a quedar habilitado como actividad o cuestionario de clase, ¿sí? Para que le den contestación. Y en nuestra siguiente sesión, pues daremos continuidad a los temas pendientes de lo que es derecho de familia. Nuevamente, reitero, nuestra siguiente sesión pues es nuestro último tema de clase, ¿sí? El examen o sí, el examen se va a quedar habilitado a partir del término de nuestra clase, ¿sí? Y por un tiempo, pues considerable, para que podamos cumplir con el cronograma de actividades que ya nos hizo favor de compartir el doctor Eliud. ¿Ok? Entonces, este cuestionario se va a quedar como una actividad de clase. Nuevamente les reitero, cualquier duda, cualquier situación que ustedes tengan, que podamos o que se les haya quedado alguna duda referente a la sesión del día de hoy, con todo gusto estoy para servirles. ¿Ok? Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.